Isa ang pangalang Mike Plania sa tinuturing na rising star ng Philippine boxing noon at gumagawa ng ingay di lang dito sa Pinas kundi pati na din sa Amerika. Isinilang sa baluarte ni Manny Pacquiao sa Gensan kaya lumaki ito bilang isa sa mga tumitingala sa ating pambansang kamao. Naging maganda naman ang takbo ng kaniyang kartada dito sa Pinas at matapos magkaroon ng undefeated record na 15 wins, 0 loss, 7 via knockout ay pabalik-balik na lang ito sa Amerika para lumaban kontra sa mga banyaga. Sumatotal ay 10 beses na itong lumaban sa Amerika na kung saan 6 ang pinanalo niya habang 4 ang talo. Pero di din basta-basta ang tumalo kay Mike Plania dahil talaga namang magagaling ang mga ito, mga top rated kumbaga at mga dating kampiyon pa. Kaya naman sa paparating niyang comeback fight sa Amerika ngayong Abril 28 kontra Nicaraguan boxer na si Martin Diaz ay tila wala ng kaba si Mike Plania dahil bukod sa napakarami na niyang experience kontra sa mga magagaling na boksingero ay sanay na din siyang lumaban sa Amerika. May record pa itong kalaban na 18 wins, 16 losses, 2 tabla, 8 via knockout. Habang may 29 wins, only 4 defeats, 16 via knockout naman si Plania. Kaya naman marami ang naniniwala na lalapain lang ito ni Mike Plania sa ibabaw ng lona. Sa mga di nakakaalam, sa 10 laban ni Mike Plania sa Amerika ay may nakalaban na siya na taga Nicaragua din. Mas matindi pa ito kumpara kay Martin Diaz. Ito ay ang undefeated Nicaraguan bantamweight champion, Giovanni Babyface Gutierrez. Top prospect nila noon. Sobrang sikat sa bayan nito sa Nicaragua. Tila isa daw itong Manny Pacquiao doon. At sa isang interview ay sinabi pa nito na easy fight lang daw si Mike Plania. Sure ball na daw ang kanyang panalo. Di daw makakadapo ang mga suntok ni Plania sa kanyang pagmumukha. Pero sa mismong bakbakan na ginanap noong December 21, 2019 na para sa bakanting IBF North American Super Bantamweight title ay pinagluksa lang ni Mike Plania ang buong Nicaragua dahil round 1 pa lang ay bagsak na agad itong alias Babyface at undefeated na kalaban. Internacional de la... Wow! Kaya bago ang labang Mike Plania kontra Nicaraguan boxer Martin Diaz ay sabay-sabay muna nating balikan ang naging laban ni Mike Magic Plania kontra Nicaraguan undefeated star na si Giovanni Babyface Gutierrez. El más macho de los machos. No, ya se ha hecho tradición. El boxeo se ha abierto grandes puertas y esta pelea pues vamos a ver qué nos prepara. Entre Filipinas y Nicaragua. El nicaragüense viene a conquistar el título internacional de la... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué golpe de Mike Plania! Me dejaron con la boca cerrada de lo que estaba hablando, que el nicaragüense venía de ganar el título internacional de la AMB. Sorprende Mike Plania con tremendo cruzado de izquierda directo al mentón del nicaragüense. Es que Mike Plania pega muy duro, campeón, muy duro. Se le hizo. El mágico. Ahora golpeando. Sacó una izquierda mágica de repente. Daba apenas comenzó que no se puede confiar. Parece que le sintió la mano al nicaragüense. Gran recuperación que él hizo, fue muy buena. Se le mira que ya está muy bien recuperadamente. Se mira muy explosivo. Que cuando quiere puede entrar bien inteligente, no buscar solo la cabeza. Trabajar al cuerpo también. Trabajando muy bien. Oh. Nicaragüense. Mi compañero, pues, Giovanni Gutierrez, estrepitoso. ¡Oh! Era bueno. Muy bien, fíjate que Plania cada vez que viene el nicaragüense de adelante, va hacia atrás. Va abriendo la boca, viene cerrado. Bueno, continúa la acción, comienza... Bueno, hoy venimos de gratis. Cobramos. No, cobramos, seguro que sí. No, es broma, gracias. Más bien no. La oportunidad a MIR Boxing, a mi manager principalmente, William Ramírez. Tú sabes que ahora mismo Pauly Malignaggi es tremendo narrador en Showtime. Nuestro ídolo, Alexis Argüello. Ver cómo trabajar el cuerpo y buscar cómo manejar. Pesaron solo 4 libras. Hoy solo habían subido de ahí. Pocos casos ha pasado de que... Los dos a la vez. Y eso fue, le dio vuelta. Vamos a ver mi coterráneo, mi amigo. Gran pelea para hacer la estelar de esta noche. No, claro. Todas las peleas han sido Talento. maravillosas y esta pues ha sido también. Fíjate. Plania en su momento y su golpe pues no da ningún resultado.
Tiene que buscar el cuerpo nicaragüense. Ahí como con... Toda mi gente de Nicaragua, mi hermano, aquí estamos paralizados. Buena combinación, Sí. tiene que combinar arriba y abajo, no quedarse solo con 2 golpes. Oh, gana. Lo que pasa es que en el primer golpe le volteó Oh. la cabeza y se lo vuelve a repetir, casi le dio atrás, pero Sí. no logre levantar su nivel, logre conectar sus mejores golpes. Que fue como una sorpresa también, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veo, gran campeón. Vamos abajo ahorita en las tarjetas, pero la capa. A punto de finalizar, termina la campana y comienza la acción. De Plania es demasiado rapidísimo de mano. Bien, tiene habilidades, Gutiérrez. Le está dando muy buen resultado hasta el momento. Oh. Y con mucho plomo, Plania, muy tranquilo, muy calmado. Bolsillo y la va caminando poco a poco. Oh, buena combinación de Mike Plania. Una finta con El terreno. Otra golpe que entra bien. nivel ya Sí, para cosas mayores. sí. Yo creo que esto lo catapulta para el apoyo. Ustedes son la punta de lanza. Ustedes, tú mismo, Rosales, tu hermano, son la punta de lanza los P buscando tal vez el contragolpe. Sí, estamos un poquito desconcertados, poco que hacer. Tampoco Mikey, yo creo que... Ay, bien. Bueno, alguien le dio una seña ahí a... No voy a decir quién. Sigue el ataque, el jab constante de Mike Plania. Oh, qué combinación al cuerpo. ganar el mejor y es un deporte. Oh, buena combinación de nuevo de Mike Plania. Plania ya lo tiene muy medido, estudiado, con su jack abajo, jack arriba y fintearlo y tratar de meter también su buenos golpes. Pero no puede quedar con un solo golpe, con un peleador tan rápido. Y fíjate que le entra bien a la guardia. Vamos Giovanni, vamos Nicaragua. Pues es que entra muy franco. Sí, Nicaragua entera lo está viendo, abrió muchas puertas primeramente en Japón. Claro. Y eso fue lo que lo catapultó a pelear aquí en Estados Unidos. Con lanzador Plan Búfalo. Ah, Saludo también a mi amigo muy humilde, también tiene su promotora allá, Buffalo Boxing en Nicaragua, está haciendo muy buen trabajo, está aportando también buen talento, pero combinaciones largas, no solo estar buscando mucho a la distancia al filipino que maneja muy bien los tiempos y lo está contrarrestando con ese paso atrás, tiene que tirar más golpes, ¿ves? oh, ahora buena combinación. Prefiero y traté de gritarle que lo combine arriba y abajo y eso es lo que está haciendo. Y despierta Plania que... Oh, No sé, a mí me gusta que el intercambio porque en esa manera puede sacar un buen golpe el Nica, Claro. izquierda, Pero- y eso le hizo que se Claro. hizo enfurecer y metió un bueno, sí, y lo resintió. Yo otro y le hizo daño al nicaragüense. oh. 3 golpes seguidos al rostro de Gutiérrez. Oh, resbala. La gente ese golpe termina el asalto. Es que la confianza Y saber que tú tienes ya la mayor parte de los rounds en el bolsillo también, ¿no? y me tocó aprender a las malas. Perdí por decisión, pero ganando una pelea de calle. Increíble, ¿no? Entonces yo ahora pues me tocó disputar título en mi tercera oportunidad. No cago. A ver si yo digo, oh, buena combinación de Plania ahora. Oh, buen golpe de Plania también. Oh, Miro que los golpes le han tocado. oh, bueno. Eso es lo que te digo que me gusta. Que se pare un poquito más el filipino, que agarre la confianza para... En la esquina del Nica. Está un poco desconcertado ya Giovanni a mitad de la pelea. Ya la cantidad de golpes que ha recibido, encontrado por el juego de pierna del filipino. Y eso ha causado que round tras round. Eso es lo que tiene que hacer Giovanni. Lo hizo retroceder. Ese gancho de derecha. Lo hizo retroceder. Vamos, corazón. Mirar más al cuerpo y eso... Ahora Es lo que tú dices, está trabajando muy bien el cuerpo, ¿eh? Muy bien el cuerpo. Oh, y ahora, ha hecho una muy buena pelea. Yo creo que- buena presentación. que es muy rápido, Plania, muy rápido. Completamente el bajón. Oh, El bajón de Giovanni. Tremenda derecha al rostro por buscándolo, el filipino. Buen golpe, ponerle. No va a lograr más nada. buen golpe ahora. R. A pesar de la cantidad de golpes que ha recibido, le miramos su rostro totalmente limpio. Un poquito rojo. No hemos mirado un baje de ritmo de parte del filipino también. No. Ahora presionando bien.
ya no hay nada que perder para el nicaragüense, tiene que salir a Como no. grandes campeones. Maestro, maestro. Oh. Buen golpe ahora, buen golpe. De Mike Plania. Le costó a Plania trabajar la pelea, yo creo que le va a tocar hasta el fin, porque el nicaragüense la verdad que la capacidad del aguante que tiene ha sido muy buena. A pesar de todo me quedo contento. Ponía en la espera de una pelea de título mundial, pero bueno, esos son los golpes que quiero ver. Veo uno bueno, Claro, claro. Porque, por ejemplo, si se le abre una herida ahora ahí, y Dios no lo quiera, La verdad que por la... que sigan. Que sigan. Con orgullo, Giovanni pues aquí no nos ha hecho quedar tan mal. Orgullosamente No puede, de Nicaragua. Claro, claro que sí. Y lanzando golpes. Vino a entregar el corazón. Lo que te digo es la respuesta del filipino cuando Giovanni logra conectar y el 10º round y todavía está la capacidad de aguantar también y seguir tirando también golpes ha sido muy admirable. Y ahí vemos a Gutiérrez buscando. Mike Magic Plania.